¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hace unos cuantos años, la ONU advertía que si las sociedades fuesen capaces de incluir a las personas con discapacidad en su economía, el crecimiento del Producto Interno Bruto sería de 1 y hasta 2 puntos. No es fácil constatar esa cifra, pero es claro que una sociedad que no sabe incorporar todas sus capacidades, y las personas con discapacidad tienen muchas, en el mercado laboral, se pierde en efecto de ganar en varios sentidos, no solo en el económico, también en el cultural, en la riqueza, en la diversidad humana que se produce. 5.6 más o menos dice el censo 2010 de personas con discapacidad en México, y no vemos a esas personas en el supermercado, en los aeropuertos, en las estaciones de autobús, en los puestos de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienen representación ahí en la economía o en la política o en la función pública? De eso hablaremos hoy, de la necesaria reforma mental que requiere la empresa y el espacio público mexicano para incluir a las personas con discapacidad en el mundo laboral. Comenzamos. Mi nombre es Rubén Imán. Tenemos una empresa de nombre Onet Logistics, empresa dedicada a servicios de almacenaje y distribución, logística en general, alrededor de todo el país. Nuestro programa de inclusión tiene tiene 5 años funcionando. Al principio era un programa pequeño, empezamos con 6 personas. Con el tiempo, hoy tenemos cerca de 67 personas con capacidades diferentes mentales. Y otro equipo más con algunas capacidades diferentes físicas, ¿no? Antes de entrar, la gente aprende a trabajar, aprende a convivir, porque ¿qué pasa que es un problema de México como tal? Ante la desinformación, la gente está en su casa, guardada o recluida, no saben convivir con la gente en general o el medio. Entonces, se les enseña desde cómo tomar un camión, cómo bajar en la parada, cómo llegar a la oficina, checar tarjeta, sus horas de comida, cómo respetar los tiempos, cómo trabajar con la gente, hombres y mujeres, las inquietudes, toda la parte de cómo insertarse en la sociedad se les va capacitando. De hecho, tenemos aquí en la empresa, además del programa de inclusión, tenemos un programa de educación. Tenemos educación formal, primaria, secundaria y preparatoria. Todo el equipo de inclusión también está formándose ahí, de modo que no solamente es capacitación en el trabajo, sino también capacitación personal, educarse para poderse realmente insertar en la sociedad de forma completa. Al principio parece tener un pequeño costo en lo que capacitas a la gente. Nuestra gente también aprende a trabajar pues en forma unida con todo el equipo. Una vez en este caso logrado, toda la empresa trabaja mejor. Curiosamente, lejos de trabajar al mismo ritmo, trabajan a un mejor ritmo todavía. Son gente que no se distrae, que no está plática y plática, que no tiene inquietudes, que le pasa a la gran mayoría del equipo. Entonces, nos ayuda en este caso a que el resto del equipo trabaje también en este caso a un muy buen nivel. Pone ambiente en la empresa, pone ejemplo en este caso de cómo trabajar, pone ejemplo de hermandad, de camaradería. No se requieren de grandes inversiones ni de grandes instalaciones, es tan solo un poco de voluntad que reditúa en una empresa mejor, en una empresa más humana, mejor llevada y más productiva también al final del día. Pues para hablar de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, hemos aprovechado la presencia de quienes desde el campo del Estado, desde la empresa, desde el análisis, el estudio, el apoyo a este tema, han estado participando con mucho interés en transformar el espacio de trabajo, los empleos, para que las personas con discapacidad puedan incorporarse plenamente. Les agradezco mucho que estén aquí en Espiral. Y bueno, pues como es costumbre en el programa, les pido que ustedes mismos se presenten. Celia, comenzamos con usted. Muchas gracias, buenas noches. Soy Celia Barreto, directora de área del Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, encargada del área de coordinación, planeación y seguimiento. Famosa CONADIS. Así es, el CONADIS. ¿Cómo llegó a este tema, Celia? Pues empecé a tratarlo en
un tiempo que trabajé en la Cámara de Diputados, digo, de manera superficial, pero después llegué a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde me encargué del área de inclusión laboral para personas con discapacidad, adultas mayores y con VIH. Y pues la verdad es que Se enamoró del tema. Me enamoré y bueno, cuando me ofrecieron trabajar en el CONADIS no lo pensé 2 veces porque bueno, es la instancia rectora en materia de discapacidad en este país y pues con ese ánimo de contribuir. Me da mucho gusto tenerla aquí, Celia. Francisco, Gracias. me da muchísimo gusto Hola, que nos buenas acompañes. noches. Encantado de estar aquí participando. Y yo soy empresario, soy un empresario incluyente mexicano. Dirijo varias empresas, todas las que están preocupadas por incorporar en sus filas de trabajo a personas que no solamente tienen discapacidad, sino de todo tipo, ¿no? Personas que tradicionalmente han sido vulneradas en su derecho al acceso al trabajo, como personas con VIH, adultos mayores, indígenas y otros segmentos que se han visto afectados por este fenómeno tan lacerante que es la discriminación. Además de esto, soy miembro de la Asamblea Consultiva del CONAPRED y de su Junta de Gobierno. ¿Ya has contagiado a otros empresarios con esta intención? Espero que sí. Bueno, este va a ser un espacio para que los convenzas. Sí se haya dado, que este fenómeno haya creado una masa crítica y que se sumen cada día más los que creemos en ello y que, como yo, iniciamos por el reconocimiento al derecho al trabajo, que es una premisa fundamental para cualquier empresario que aborde este tema con seriedad y con integridad. Tenemos que verlo desde la perspectiva de derechos y obligaciones y no así desde el asistencialismo con que finalmente y fatalmente se ha venido tratando, ¿no? Últimamente, Muy bien. dejándonos de eso. Pues muchas gracias, Francisco. Jorge Américo Flores, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Jorge Américo Flores, soy director de Recursos Humanos en Grupo Honest, una empresa de logística que atiende a nivel nacional. Y yo arranqué en esta empresa con una tarea que se me asignó de iniciar con un proyecto de inclusión, el cual ya había arrancado en la empresa, pero queríamos entenderlo. Cuando tuve contacto con el proyecto y conforme nos fuimos involucrando, pues se abrió un ¿De qué se mundo. trataba el proyecto? La idea era al inicio una cuestión más bien filantrópica, contratar personas con discapacidad como un apoyo a un grupo vulnerable. Teníamos 5 personas, llevaba un año el proyecto. ¿Con discapacidad motriz? Con discapacidad intelectual. intelectual. Y no estaba creciendo el proyecto. Entonces vimos que no era cuestión nada más de echarle ganas y contratar personas. Debía haber una metodología, una manera de cómo hacerlo para que fuera eficiente y para que pudiera funcionar. Iniciamos con Alejandro, que como consultor en Grupo Estímulo nos apoyó con una metodología para la inclusión y de esa manera fue creciendo pues, de una forma natural. Entonces está la integración en la empresa. ¿Cuántos tienen hoy? 67 De personas. 5 a 67, ¿en cuánto tiempo? En 3 años. Bueno, No, esperamos cerrar con 80. Traemos ya una muy, muy padre inercia en este proceso. nos cuentas cómo los contactas, cómo se contratan. Ese fue el primer problema, porque ese grupo inicial no crecía porque no llega la gente con discapacidad a pedir empleo. Te asegura que no le van a dar. Entonces, lo que hemos realizado es que tenemos 14 convenios con diferentes instituciones como los CAMS, Centros de Atención Múltiple, con el DIF, con CADI, que son todas ellas organizaciones que tienen centros de formación para el trabajo. Entonces ellos hacen la parte de la formación de las personas con discapacidad para poder trabajar y nosotros les damos empleo. Entonces así arrancamos y esto una cosa lleva a otra y a otra y pues bueno, estamos... Pues Alejandro, ya te presentaron, ahora te toca a ti hacer lo propio. Pues, efectivamente, soy Alejandro Brauer, soy director general de Estímulo AC, que es una organización de la sociedad civil cuya misión principal es la inclusión social de las personas adultas con discapacidad intelectual. Y la herramienta que hemos elegido para favorecer este proceso es el acceso al mercado de trabajo. ¿Trabajas o apoyas a las personas o a las empresas o tú los juntas? Pues ¿De qué lado, digamos, del mercado estás? En realidad, como buena asociación civil, germinamos donde se nos da la posibilidad, ¿no? Entonces, cuando vemos una veta que podemos seguir, una grieta en donde podemos sembrar la semilla, ahí florece algo de estímulo.
En el caso de Grupo Honest, por ejemplo, fue efectivamente una empresa que tenía el deseo, la intención y una preocupación fundamental en la agenda natural de la empresa, que era incrementar la participación económica de las personas con discapacidad intelectual. Por supuesto que en ese momento la empresa no lo tenía tan claro, ¿no? Era como cómo poder apoyar a estas personas que requieren más que nadie el trabajo, sin caer en estos gestos filantrópicos que generan finalmente esquemas de dependencia. Entonces creamos un modelo, ¿no? que se deriva de una metodología ya muy estudiada, que tiene estímulo y que brinda consultorías a las empresas para poder perfeccionar esta intención y conducirla a una metodología que se integre a los procedimientos de la empresa. Ya se está volviendo tema recurrente de Espiral y les voy a hacer la pregunta, con esa abro. ¿Cuál es la diferencia entre un ejercicio filantrópico, tú lo llamaste asistencial, tengo la impresión de que es lo mismo, y otro de una naturaleza distinta? Porque tú decías, no es asistencialista, no es filantrópico, repites tú el tema. ¿Cómo distinguirían entre una apuesta filantrópica, asistencialista y otra como la que ustedes están planteando? Yo creo que fundamentalmente en que no es exigible cuando es filantropía, ¿no? Cuando es caridad, que yo también lo asocio a una misma vertiente, se vuelve volitiva, se vuelve sujeta totalmente a la disposición de quien la otorga, y no así está enraizada en un esquema real de derechos y obligaciones que le asiste a la persona y la convierte en un sujeto productivo, útil y feliz, ¿no? Ciudadano. Exactamente. Que lo reconoce como ciudadano. Que lo reconoce como ciudadano y que además participa, ¿no? Con todos los derechos de la ciudadanía y con todas sus prerrogativas. Pero déjame provocar una cosa. No puedo exigirlo, Ricardo, nada más, perdona, para acotar la idea. Este acto, cuando es asistencialista o cuando es por caridad, no se puede exigir, ni repetir, ni prolongar. Está sujeto a la voluntad y al alcance y profundidad que le quiere dar quien lo generó. Es una dádiva graciosa. Es una dádiva graciosa, es una norma de buena educación, es una forma en la que me van a percibir como un buen empresario, como alguien que sigue normas de urbanidad, y no así en el derecho real que debe de mover a actuar a una entidad que realmente esté comprometida con la productividad de las personas y la riqueza de la productividad que encierra todo el que puede sumarse. ¿Con esa distinción? Yo agregaría algo a este punto. El tema de que no es sustentable. Cuando tú fincas en un subsidio o en una buena voluntad, cualquier esfuerzo dura mientras la voluntad esté o el dinero alcance. La empresa, hablando de un tema laboral, si éste no logra construirse de forma que sea sustentable, que no dependa de estímulos, ante la primera crisis, ante el primer embate económico, la empresa va a recortar estos programas. Sustentable, estás queriendo decir que contratar personas con discapacidad sea rentable para la empresa. ¿Eso quieres decir? No, yo creo que sí son dos cosas Sí. distintas. Las acciones filantrópicas no son sustentables y pronto dejarán de ser sostenibles. Y por el otro lado, la contratación de personas con discapacidad, que esa yo creo que es una pregunta que se hacen los empresarios, es si pone o no en riesgo la rentabilidad de una empresa. Y creo que son dos temas totalmente distintos, pero justamente lo que tú decías apela a políticas públicas y a una cuestión de derechos, que es el trabajo como tal y el trabajo para todos, porque es como cuando pensábamos en educación, pero realmente la educación se le brinda a todo el mundo, porque sí es un derecho, y es un derecho concedido y reconocido, pero se le brinda a todo el mundo, pues no. Efectivamente hay muchas problemáticas para que la educación sea totalmente pública, totalmente gratuita. Pasa lo mismo con el mercado de trabajo. Es que justo ahí esa es la diferencia sustantiva, ¿no? Entre una acción filantrópica o asistencialista y la inclusión laboral de la que estamos hablando. Es una cuestión de derechos, ¿no? El trabajo es un derecho humano. Y es un derecho que, como cualquier derecho humano, debe de ser garantizado en igualdad de condiciones y de oportunidades para cualquier persona con o sin discapacidad, sin importar el género, la preferencia sexual, etcétera. Entonces, en ese sentido, la diferencia entre una acción altruista o
una buena voluntad y un derecho es que es inalienable, o sea, es algo al que toda persona debe de acceder y en ese sentido se deben de garantizar las condiciones para que las personas con discapacidad accedan al mercado de trabajo en igualdad de condiciones con los demás. El problema es que este tipo de derechos hay alguien que a la postre pues tiene que entrarle. El Estado mexicano, lo tengo que decir con franqueza, tiene muy pocas políticas de subsidio, de apoyo, de cuotas para garantizar el acceso. Lo cual hace, no se puede cambiar, de rato hablaremos de eso, pero lo cual hace que entonces caigan los costes sobre el empresario. Lo voy a poner como el siguiente ejemplo. Si la empresa decide contratar personas con discapacidad motriz, hay que invertir en poner rampas, hay que invertir en poner elevadores, hay que invertir en tener baños. Y en ese sentido, oye uno al empresario diciendo, pues prefiero no entrarle porque está re difícil la circunstancia. ¿Cómo rompes ese círculo vicioso? Porque sí es un derecho, pero que quien tiene que prestarlo es el empresario se ve con muchos costos. ¿Cómo le haces para que ese no sea una limitante? Pues es que yo creo que ese es uno de los primeros mitos, ¿no? Que la inclusión laboral es costosísima, es carísima. Eso es uno de los primeros grandes mitos y creo que es y que lamentablemente motiva a muchos empresarios a decir mejor ni le busco. Pero la verdad es que la inclusión es un proceso, ¿no? Y se puede empezar con tanto como se tenga y se disponga, y además con la infraestructura ya propia que tienen las empresas a nivel de sus mecanismos de desarrollo de recursos humanos y su política general de empleo, pueden empezar perfectamente a emplear personas con discapacidad. Porque justo... Además, existen... subvenciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que los empresarios no aprovechan ni conocen para cuestiones de accesibilidad, para poder crear ajustes razonables al interior de la empresa. Se pueden solicitar. A ver, imaginen que tienen enfrente, a ver, pónganme a mí esa cara. Soy un empresario que está cargado de ese mito. Convénzanme de que en efecto ese mito o ese prejuicio me hace ser un tarado, pero al final de cuentas lo tengo. ¿Cómo me lo quito? Pues yo creo que dándote la razón, o sea, sí existe para mí concepto... Dándote la razón en cuanto a que sí es un que sí existe una inversión, a que sí existe un costo, claro. Pero que lo tendríamos que conceptuar como la invitación a abrir la puerta de la diversidad, ¿no? Que es una puerta insondeable en cuanto a la oferta que tiene para la riqueza y el progreso de la empresa. Pero también es cierto que no tenemos forma de medir los beneficios económicos que eventualmente tendrá la empresa, y el empresariado generalmente necesita planes a largo plazo que puedan traducirse en pesos, y tú lo sabes. El empresario no le va a entrar solo porque es buen filántropo y solo porque tiene voluntad. Él necesita una explicación más amplia que lo conduzca a abrir la inclusión. Ya entendí uno de los argumentos, es la diversidad, vale la pena. En fin, ¿qué más? La diversidad y la verdad. Pero le va a entrar desde esa perspectiva asistencialista y le va a entrar desde esa perspectiva filantrópica que no está nutriendo ni está cambiando los paradigmas. Lo que ya nos dimos cuenta es que necesitamos hacer las cosas de otra manera. Y esto aplica incluso para las organizaciones de la sociedad civil, que también hemos seguido neciando, a falta de una palabra más clara y contundente, en actuar de esa manera, provocando el interés en el empresariado de convertirse en especies de mecenas que nos dan dinero como donativo que resulta deducible de impuestos, y hasta ahí llegamos. De lo que tú comentabas, yo lo que veo es que siempre que se habla de inversión para la inclusión, pensamos en rampas, pensamos en elevadores, y solo es un pequeño grupo vulnerable del todo de la inclusión de personas con discapacidad, que es la discapacidad motora. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de las 67 personas, solo una tiene discapacidad motora y trabaja en el centro de trabajo que tiene rampas, en las que no tenemos personas con discapacidad intelectual. Entonces, si quieres hacer inclusión, no tiene un costo. O sea, hay muchos grupos vulnerables que no requieren adecuaciones. Y hay estímulos para hacer las adecuaciones, que cuando las ves tampoco son construir el edificio de nuevo. O sea, son cosas razonablemente sencillas. Si no Me voy a corte para seguir con los argumentos. Veo a Celia lista para arrancarse. Déjenme irme al corte. Continuamos. Y yo creo que sí hay... Bueno, realmente es que
La orientación de nuestro programa originalmente era pensando en este caso en gente con algún problema de capacidad mental. Sin embargo, en su momento dijimos, bueno, vamos al empezar a llegar gente, en este caso con otro tipo de discapacidades o capacidades diferentes, vamos a incluirlos. O sea, realmente hicimos algunas adaptaciones en los centros de trabajo, como rampas, baños con la amplitud y los tubos para que se pueda ayudar a la gente con algún problema que no tiene silla de ruedas, bueno, que anda en silla de ruedas o le falta algún brazo. Hemos ido equipando en este caso los centros de trabajo para trabajar, ya ves que, no sé, por ejemplo, para trabajar con una persona sorda, hay que poner sistemas, en este caso de alarma, con luces, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que pensar en un sordo y qué pasa con todo su entorno, ¿no? Yo me llamo Juan Francisco Pérez Fuentes. Yo estoy en el área de costura. Me dedico a estivar las tarimas, cuando ya están cosidas la ropa, pasar cajas para las señoras, las que cosen, y luego deshebro la prenda y la meto en su bolsita, y ya la acomodo en la caja. Yo tengo lento aprendizaje, o sea, aprendo pero muy despacio. Me metió de niñito, de una calentura, y por eso tengo esa discapacidad. Yo estuve en un taller de panadería, o sea, son varios: panadería, estuve cocina, industria del vestido, pero me gustó más la panadería. No me daban trabajo porque no me veían por lo que tengo, amigo, y pues, me rechazaban porque según pensaban que no iba a poder desenvolverme en un trabajo como aquí, como en ONES. Aquí todos me tratan bien, todos somos iguales aquí no hay distinción. Me llevo bien con todos mis compañeros de aquí, las señoras, mi supervisora, que es la tía, o sea, se llama María Antonieta, pero le dicen la tía. Y mi sueño es tener mi panadería, sí. Cuando ya no trabaje aquí, tener mi panadería. También tener mi celular, varias cositas, una cámara para tomar fotos. Me gusta mucho tomar fotos. Y me gusta el fútbol, y le voy a las Chivas. Me gusta que me graben, porque así, para los compañeros, ¿no?, que están igual que yo, que vean que nos dan trabajo y que sabemos más que según que los que están bien. De vuelta en Espiral, hablando de inclusión laboral de personas con discapacidad. Y bueno, yo me puse en el punto extremo con este mito de que es muy costoso incorporar a personas con discapacidad en el trabajo, en las áreas laborales. Estábamos ya empezando a ver los argumentos para derrumbar ese mito. Celia, es tu turno. Sí, justo retomando lo que decía Jorge, se piensa en discapacidad y se piensa en silla de ruedas. Es como una asociación automática en el imaginario colectivo de que las personas con discapacidad son las usuarias de sillas de ruedas y no hay más. Pero justamente a eso me refería hace rato cuando decía hay que empezar por lo que se pueda de acuerdo a las condiciones de la empresa y gradualmente ir experimentando con otras opciones. Efectivamente, en la ley del impuesto sobre la renta existen estímulos fiscales para los contribuyentes que realicen adecuaciones a sus instalaciones con un 100% de deducibilidad, y bueno, hay otros estímulos también por la contratación, pero además justo es eso, o sea, si no tengo las condiciones físicas para incorporar personas con discapacidad motriz, pues hay personas con discapacidad intelectual, con discapacidad auditiva o con discapacidad visual. Hay organizaciones que justo en discapacidad visual están dando en comodato los softwares que necesitan las personas con discapacidad visual que fueran contratadas y requirieran el uso de una computadora para que lo puedan hacer. O sea, hay muchas alternativas, eso es claro. No es algo, efectivamente, como se decía, no es algo que no cueste. Pero tampoco la inversión es algo
que implica una carga onerosa a la empresa, porque sobre todo se está pensando que la inclusión es gradual. Por eso la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece un concepto muy importante, que es el concepto de ajustes razonables. Todas aquellas modificaciones que se necesiten para que una persona con discapacidad ejerza sus derechos sí que impliquen una carga desproporcionada. En ese sentido, también hay varios ejemplos de empresas que han comprobado a través de estudios muy específicos que la productividad de las personas con discapacidad suele ser en promedio mayor que la productividad de personas sin discapacidad. Te detengo ahí. ¿Estamos entonces claros de que los costos, francamente, son fáciles de resolver? No debería ser esa una barrera para abrir puestos de trabajo a personas con discapacidad. No, relativamente. Yo creo que sí hay que hablar con la verdad. Es una falacia el engañar al empresario diciéndole te va a resultar muy fácil y vas a tener, como se usa por las agencias gubernamentales comúnmente. Si me confrontan como empresario para enrolarme hacia la inclusión, lo primero que quiero es que me digan la verdad, ¿no? ¿Cuántas personas con discapacidad tienes en Silverline? Pues somos alrededor de 800 personas con discapacidad. Okay. ¿Y te ha sido oneroso? Oneroso totalmente. Es dependiendo del grado de adecuaciones y entramos en la medida razonable o no, o en la medida de profundidad en que quieras hacer las adecuaciones o no. Pero sí, definitivamente me gusta más el enfoque de la verdad al principio en la mesa, ¿no? Me va a costar esto y sin en cambio me va a abrir la puerta a una insondable diversidad, a una riqueza, a una amalgama, a un crisol de capacidades efectivas. Y ya te estás moviendo a que sí hay costos, pero son inversiones. Vale la pena observar beneficios. A ver, yo quisiera aprovechar lo que Francisco dice, porque sí es cierto que hay que hablar con la verdad y no es cierto que sea miel sobre hojuelas el camino. También es cierto que la inclusión en general no es un destino, sino una forma de viajar y hay que recorrerla juntos. A ver, despacio, está bonita la frase. La inclusión no es un bien. destino, sino una forma de viajar, ¿no? O sea, no es un estado al que se llega y punto y Un se día ya vuelve una incluiste, situación ¿no? estática Es y te este volviste de la ajuste noche a la razonable mañana. al que Exactamente, es un proceso. Y además es un destino que viajamos juntos el sector empresarial, o que debiéramos de viajar juntos el sector empresarial, el sector gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil, representando a la gente con discapacidad y a sus familiares que están en esta línea de batalla. Creo que es importante que conceptualicemos que tenemos, número uno, que ponernos de acuerdo todos. Número dos, en lo que tú decías, que es muy importante, hablar con la verdad y efectivamente desmitificar todo lo que hay alrededor de la discapacidad, que hay un montón de paradigmas que tenemos que ir aclarando poco a poco. También es cierto que hay que hablarle con la verdad al empresario diciéndole que efectivamente va a tener que apoquinar y que va a costar algo, no solamente dinero, sino también esfuerzo, tiempo, recursos. Pero es una cuestión de método. Y el método justamente arranca desde un presupuesto y una propuesta financiera para la empresa, adecuada a la empresa y que puede conducir a la empresa a, número uno, invertir, que no es lo mismo que poner dinero simplemente o gastar el dinero. Claro. Es invertir y además un experto que conduzca a la empresa a conocer la discapacidad con la que se quiere relacionar y crear una línea de crecimiento y beneficios mutuos para ese colectivo social y para la empresa. A ver, aquí los detengo. Entonces, sí hay costes, no son estos, digamos, insondables, sino enormes, pero estos costes se van a ver... Si quiere hacerlo así la empresa, pueden llegar a hacerlo. Se balancea, como todo en la vida, con los beneficios. Seguro. ¿Por qué una empresa se abriría a incluir personas con discapacidad? Ya respondí hace un momento, una razón eventual es por un asunto de convicción, hasta de fe religiosa, o porque uno tiene una persona con discapacidad en la familia y eso lo conmovió, pero tiene que ver con este corte más asistencial caritativo. ¿Por qué hacerlo por un motivo distinto al asistencial? ¿Por qué entró? Fíjate que, nada más un detalle sobre el costo. Yo creo que el costo tiene también que ver con la estrategia que definiste, ¿sí? Porque la estrategia que nosotros definimos del crecimiento ha tenido algunos costos, pero son muy pequeños. O sea, no ha sido el costo un tema
que lo veamos aún como inversión. Pues en el caso de ustedes no fue un ¿No problema. va así? Y hemos enfocado lo que Y sí. nosotros fuimos los asesores como para que se sepa claramente. Porque estamos más viendo cómo lo haces con lo que tienes. La voluntad es el tema, ¿no? Habiendo voluntad, que va a ser la segunda parte de tu pregunta, ¿qué es lo que te mueve a entrar? Si bien nació como un gesto filantrópico al principio, conforme Porque vas los entrando- dueños de la empresa querían tener Sí, personas con ayudar. discapacidad. Y teníamos varias causas, ¿no? Y esta era una de ellas. Y como somos una empresa extensiva en mano de obra, Honest tiene 1,800 personas trabajando, entonces es muy fácil tener gente trabajando. Siendo esa nuestra situación, entonces el hacer inclusión laboral era como más natural. Cuando empezamos con el tema de la inclusión y nos dimos cuenta de beneficios que te da la inclusión en el ambiente de trabajo. A ver, ¿qué beneficia el ambiente de trabajo? Cuando tú incluyes una persona con discapacidad, hay varias formas de hacerlo. O cuéntame una historia. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de que el ambiente de trabajo se ha vuelto mejor? Fíjate que un caso así impresionante es cuando hoy nosotros tenemos también apoyos para estudiar la primaria, la secundaria y la preparatoria en sistema abierto. En el mismo centro de trabajo apoyamos a las personas para estudiar. Es increíble que la mitad de las personas con discapacidad intelectual, Que esos 67 que hablas. los 67, que supone que precisamente su discapacidad está en la parte intelectual, están inscritos en el programa o de primaria o de secundaria. Y eso mueve a todo el resto de mis 1,800 gentes que dicen, híjole, si yo con todas mis neuronas puedo estar estudiando y no lo hago, porque somos compañeros, tenemos el mismo puesto, el mismo sueldo, y él sí que va a tener que estudiar 2 o 3 veces más o 4 veces más que yo. Entonces, una de las cuestiones positivas es que es un punto de referencia. Las personas con discapacidad, muchas de ellas, yo diría la mayoría, tienen una característica. Son alegres y optimistas. En esa sencillez de su forma de ser, traen una alegría que si son contagiosas, son ingenuas. Yo creo que ese es hay un de peligro todo. ya, exactamente. Sí, Estamos sí, sí. estereotipando, A ver, yo creo que no. Yo creo que lo que justo. pasa es que tú estás frente a la discapacidad en una situación que celebro, ¿no?, ampliamente, y que es justamente un proyecto de inclusión laboral con todas las de la ley, con una metodología apropiada. Tienes gente contenta y agradecida, que no es equivalente a decir que toda la gente con discapacidad sea No, cualquier alegre y generalización está optimista. equivocada. Creo que es importante que tú notes que efectivamente la gente con discapacidad con las que ustedes tratan están en una situación ventajosa, privilegiada y afortunada, lo cual los puede convertir en personas todos los días alegres y optimistas. Por la asesoría. Por supuesto. Pero incluso yo no veo por qué tendríamos que pensar que las personas con discapacidad tengan que ser todas alegres, Claro. optimistas. No, es súper- justamente lo es que como estamos cualquier No, pero a ver. persona que uno contrata y bueno, puede resultar una buena experiencia, una no tan buena experiencia. O bueno, una Pero, experiencia. lo que haciendo sea. abstracción, Inclusive, un poco de lo que decía Jorge, siempre ha sido muy interesante cómo el que incluyas perfiles, caracteres, biografías distintas en tu empresa enriquece. Claro, Enrique. Claro. Y Potencia. permite incluso la comparación y la relativización. Y a lo mejor lo que tienes es que el resto de la población está muy enojada. Y entonces, en términos relativos, deben ser más felices. Pero a ver, esto se liga mucho con el tema de diversidad. Entonces, ya me explicabas. Quiero ligarlo con lo que decía Celia. ¿Es cierto o es mito que añaden puntos a la productividad? O sea, que esta diversidad y que esta riqueza puede añadir a que una empresa se vuelva más eficiente. Yo creo que depende mucho del caso, de la experiencia de cada empresa y la metodología con la que lo haga, ¿no? Si cuenta con un buen hilo conductor y un muy buen programa de inclusión laboral. En el caso nuestro lo hicimos totalmente empírico, a diferencia de Honest, ¿no? Nosotros lo hicimos por voluntad. Lo que nos movió a nosotros es un respeto al orden del derecho nada más, a demostrar que es sustentable. Sin ninguna metodología científica, sin ninguna experiencia previa más que la de 57 años en el mercado. Pero en tu caso y nada más haciendo. era por convicción. Totalmente. Ninguna otra O sea, razón. ninguna otra Pero razón. nunca es tarde para la metodología. No, por supuesto, ya estamos abiertos a las posibilidades de la metodología. No deseches lo que no
no conoces. Pero sí hay costos, por supuesto, en el sentido de que esta experiencia nos ha conllevado, como dice Celia, ¿no? A cosas muy afortunadas y cosas no tan afortunadas, y es como cualquier otra aventura en el orden empresarial. A ver, 57 todo años está- en el mercado, lo que les da es una experiencia amplia y sólida de cómo hacer negocio. De ahí a incorporar al modelo de este negocio un respeto por la diversidad y que se cancele esta inclinación de una empresa hacia una causa y esta causa se transforme en una prioridad de la agenda del negocio, efectivamente es un proceso que puede llegar empíricamente a darse o puede darse a través de una asesoría. No importa, lo que importa es justamente que ¿Qué lleguemos otros a la beneficios? responsabilidad Ustedes social. están siendo vistos en este momento por empresarios que alguna vez se les ocurrió abrir este flanco. ¿Qué más le dirías como argumento a ese empresario sobre los beneficios que más allá de la convicción personal, la satisfacción personal van a recibir? Yo creo que un poco retomando la idea que planteaba Jorge diría nuestro querido Francisco Cisneros, que en paz descanse, las personas con discapacidad son un factor de motivación colateral y además se terminan los pretextos, ¿no? Porque mucho del imaginario también de la discapacidad está asociado la discapacidad con incapacidad y son dos cosas totalmente diferentes. A ver, explícate. La Absolutamente. incapacidad y la discapacidad no es lo mismo. No, claro que No, no. ¿Por qué no es lo mismo? Claro que no. La incapacidad es la imposibilidad de hacer algo. Y Una cosa concreta. una cosa concreta, ¿no? Y puede ser Pero incapaz de muy hacer Exacto, pero yo soy o N, incapaz, sí, ¿no? Sí, sí, o yo soy N. discapacitado para ver sin lentes, pero eso no me incapacita para otras No, eso cosas. sería una No, limitación. esa sería una limitación. O sea, las personas, la discapacidad tiene más que ver con una limitación, ya sea sensorial, intelectual, motriz, psicosocial, que más bien está dada por el entorno. O sea, tú puedes ser una persona con una limitación para ver, incluso puedes ser una persona ciega. Pero si tienes en tu entorno todas las condiciones necesarias para realizar tus actividades cotidianas y participar plenamente en la vida social, en realidad no serías como tal una persona con discapacidad. La discapacidad está dada por las barreras que el entorno social ha construido. Porque A ver, y el otro lado, la incapacidad, ¿cuál sería? Porque en efecto, el empresario puede pensar, es que voy a traer una persona incapacitada. No, pues digo, si lo vemos en términos de seguridad social, pues la incapacidad puede ser desde la incapacidad médica, ¿no? O sea, no puedo realizar mis actividades laborales, pero no quiere decir que tenga una discapacidad. O sea, a lo mejor si trabajo en un área donde haya sustancias en el aire y yo tengo asma, pues voy a estar incapacitado para estar trabajando en eso, pero no tiene nada que ver con una discapacidad. Interesante, porque entonces el empresario puede detectar, o el empleador puede detectar capacidades sobresalientes y dejar de preocuparse por las capacidades disminuidas. A eso Porque es a lo las que yo me capacidades dedico. sobresalientes Capacidades efectivas. pueden ayudar, Efectivamente. como ocurre con cualquier otro ser humano, para ciertas actividades. Si yo te pido que cantes ahorita jazz, digo, la verdad es que no sé si cantas, pero Sí, muy bien. presumiblemente Canta no. muy bien. Si cantaras, a lo mejor bien, puedes decir sí canto, pero por No ejemplo, me- si no me- yo no me canto, la gente me expongas. pierde el respeto. Exacto. Yo tengo una incapacidad, no puedo cantar, no soy entonado y presumiblemente nunca lo seré. A lo mejor no es muy importante ni vital ni me reduce enormemente ante cierto, pero la verdad es que yo elegí aquello para lo que era bueno. Las personas con discapacidad por tradición paradigmática sociocultural han sido percibidas y definidas desde lo que no pueden hacer. A mí me define y la gente me percibe lo que sí puedo hacer y no lo que no puedo hacer. Y ahí es donde viene el gran Y cambio. lo que sí puedes hacer acaba siendo siempre un beneficio en los espacios de Y trabajo. tu propia identidad. Ahora, me tengo que ir a corte, pero nada más déjenme sembrar una idea. Los tarahumaras tienen una linda frase que dice, cuanti más, más. Es decir, mientras más se contratan personas con discapacidad, se aumenta la posibilidad de que otra empresa o esa misma empresa lo vaya a hacer. Es decir, hay una cosa como creciente. Quiero que me expliquen el cuanti más, más. Voy a corte y regresamos. Soy José Luis Torres Carreto, tengo 21 años y soy auxiliar de almacén. Sí, aquí sí. Te llevas bien y convivas con tus compañeros.
Oh, de novia no tengo, de casarme pues están junto a mis planes, pero ahorita pues, quién sabe. Bueno, la mitad de mis compañeros sí va al fin de semana, pero me hacen daño. Se anda tomando. Llego más noche, me regaña mi mamá y me deja afuera de mi casa. Aquí se hace de herramientas, se hace de todo, etiqueta, de facción, etiqueta, y me toca hacer paquete que lleva su etiqueta, etiquetamos el paquete, le vaciamos de la caja, como este arado negro, a veces unos se etiquetan y otros bajan el acumulado aquí en la tarima y otros van hasta empellarnos y hacer la papeleta. Aquí entré por parte de la escuela, que solamente esa escuela les iba a los puros niños que no los reciben en otras escuelas, que se les olvida mucho unas dietas o se le olvida lo que está haciendo. He tenido problemas y a veces que sí se me olvidan qué es lo que estoy haciendo. Ay, sí, no, luego lo hice a las 8 o 7, luego me levanto tarde, a veces no le pongo bien a la hora y me levanto tarde, sí, me llaman por teléfono. Aquí sí me apoyan, te apoyan de todo. Sí me gustaría tener mi propia casa, ya para no estar con los papás, porque luego te ponen horarios para llegar y todo eso. No, ahorita para la novia no, ahorita estoy bien así. Ahorita solamente trabajo y de trabajo a mi casa. Ya por los cuates. Quiero seguir trabajando aquí. Todavía no de familia, todavía no. Nada más bien soltero que con una amiga. Bueno, pues estamos de vuelta en Espiral hablando de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y yo decía, a ver, hay espacios donde de pronto decidieron poner una persona con discapacidad y luego va creciendo. Creo que el aeropuerto es bien interesante. El aeropuerto de la Ciudad de México empezaron a contratar personas con discapacidad motriz y yo he visto cómo ha ido creciendo. Ahora están ya no solamente viendo los boletos, ya en algunos están en los restaurantes. Se normaliza, se vuelve pues como debe haber sido siempre, normal. ¿No? Y lo mismo empieza a ocurrir. A ver, ¿No será que en efecto no verlos en el mercado de trabajo ha sido la principal barrera y apenas se les incluye, eso hace que el mercado de trabajo se abra? Invisibilidad política. Yo creo que este es un punto primordial. O sea, en México, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, se estima que hay 5.1 millones de personas con alguna limitación en la actividad, ¿no? Entonces, yo me preguntaría, cuando vamos al supermercado vemos a 5.1, al 5.7 sería en términos porcentuales de personas con discapacidad en el supermercado, no las vemos. Vamos al teatro y vemos al 5.7%, tampoco. Ni lo vemos en las empresas, ni lo vemos. Entonces, algo está fallando, ¿no? Algo está fallando que no estamos incluyendo a las personas con discapacidad. En la Cámara de Diputados no los veo. En la función pública no los veo. Es decir, no los veo en ese el día de las elecciones. El nuevo recinto de la Cámara de Senadores, cuando se estrenó, hubo una gran... Un escándalo, polémica, porque no un había... escándalo porque no era esa accesible, no había rampas. Pero justo ese es el punto, ¿no? O sea, no las vemos porque primero pensamos que no pueden hacer. O sea, yo creo que sí, eso de lo que las personas con discapacidad no pueden hacer se ha generalizado. El hecho de que no pueda ver a alguien, se ha pensado que no puede hacer nada. O sea, que no puede estudiar, que no puede trabajar, que no puede votar. No tiene una buena voz o que no tiene una mente privilegiada para las matemáticas. Exacto. O no Cuando simplemente la persona solo no puede ver o solo no puede escuchar, o sea, eso no quiere decir que no puede hacer otras cosas. Entonces está por una parte el mito y ese mito se ha convertido en una práctica cotidiana en las instituciones, el mundo no está concebido para las personas con discapacidad. O sea, pero si lo estuviera, claro. si este mundo estuviera diseñado para gente que no ve con los ojos, no habría ciegos. ¿Me entiendes? O sea, si verdaderamente pudiéramos percibir a la persona beta con poética que ya me voy a comprar. Es que tengo el discurso muy ensayado porque verdaderamente llevo muchos años trabajando en esto y descubriendo que efectivamente todo se trata de tener
la sensibilidad y la paciencia de descubrir las capacidades atrás de las discapacidades. Ahora, Jorge, ya te inhibieron. Yo quisiera que continuaras con la prueba de honest. Es decir, empezaste con 5, llegaste a 67. Ese ambiente de trabajo un día normalizó la presencia de personas con discapacidad intelectual. Sí, y es un poco lo que comentas, de cómo conforme va aumentando, van cayéndose los paradigmas. Los mitos. Los mitos. Porque no solamente hay mitos sociales, también dentro de la organización. Aunque el grupo directivo está convencido en el programa y lo va a apostar y lo va a hacer, si la organización no cambia su cultura Los organizacional... mandan al rincón. Exacto. Claro. O los va a sobreproteger, que a veces pensaríamos que, ay, qué lindo, yo lo cuido, que no le pase nada, ¿no? Ese es un problema espantoso. Entonces, tienes que cambiar la cultura organizacional. Cualquier programa de inclusión, no solo, una vez que ha sido ya definido en la dirección o en el consejo, debe también cambiar a la organización. Y ese cambio tiene un gran poder, porque no solamente es un cambio hacia adentro, termina cambiando tu forma de ver la vida en tu casa, en tu colonia, en tu comunidad. Porque los mitos de que las personas con discapacidad son frágiles, que las personas con discapacidad no pueden, que no tienen cómo hacer las cosas, cuando te lo están demostrando día con día, muy rápidamente... Te das cuenta de tu fragilidad, de tu falta de fortaleza, no de la... Una de las estrategias que tuvimos... es parte de ser ser humano, que todos tenemos como que un poco de esto y un poco del otro, perdón. Y una de las estrategias que implementamos para cambiar eso fue al principio, cuando el gerente de una cuenta, como las personas con discapacidad ocupan una posición dentro del organigrama, o sea, no son un excedente de la estructura, nosotros damos servicios tercerizados. Pero son un apéndice, son parte de... Entonces, tengo 36 plazas. personas para operar esta cuenta. Por ejemplo, uno de nuestros clientes tiene 36 personas y hay 4 personas con discapacidad en esa cuenta. Son 4 de 36. Perdón, ¿a qué te dedicas para entender qué hacen esos 4? Nosotros somos una empresa logística. Puedo mencionar a algunos de mis clientes. Por favor. Por ejemplo, Black & Decker. Black & Decker, las herramientas, la operación de surtir el producto. Llevarlo a la tienda. Llevarlo a la tienda, el Día del Padre, juntar un desarmador con un taladro y hacer un paquete. ¿Qué hace la persona con discapacidad en esto? Fíjate que prácticamente en cualquier parte del proceso están. Conforme se han ido preparando en el proceso, entran en cualquier... En hacer el paquete, en ordenar... Por ejemplo, llega la mercancía importada de Asia o de Europa y entonces se recibe y hay que nacionalizarla a través de la NOM, poner el instructivo en español, la etiqueta de la tienda comercial a la que va. Si va a hacer una oferta paquete, ponerla con lo que va. Todo ese proceso de maquila que lo hace personal con y sin discapacidad, algunos de ellos tienen discapacidad, porque no hay nada que evite que puedan ¿Qué hacer no eso. pueden hacer? Otras personas manejan la handheld. O sea, La calculadora. de hecho, todo el sistema del almacén para controlar inventarios utiliza radiofrecuencia y la herramienta es una handheld. Entonces, una mini computadora. Pensaríamos que esto es una limitante, pero una vez que se les ha explicado y lo han entendido y que el software está diseñado de forma simple, hoy operan igual. Entonces, A ver, dame ejemplos ahora tú, Francisco. ¿En qué tienes ocupadas estas 800 También personas? están diseminadas en todos los procesos productivos. Son personas que son versátiles también y que tienen una capacidad efectiva, como lo hablábamos, de poder explayarse en lo que más... Pero otra vez, habla de tu versátiles empresa y un poco en este nivel de ejemplo. Somos una empresa que desde hace muchos años exporta a 17 países forros para malacates de perforación de pozos petroleros, entre también cojinetes para motores de combustión interna y forros de freno en general. Entonces, nuestros procesos son muy variados, desde mezclados, impregnados, pintados, barrenados, troquelados, prensados. Tenemos una gama muy amplia. Y con la diversidad. participación de tecnología específica para esto. Exactamente, sí. Entonces, las Lo personas... digo un poco para retar al empresariado, porque también otra de los mitos es, si mi proceso es complicado, aquí no podrá haber gente con discapacidad. No, ese Perdón es que un lo proceso realmente que sí es muy complicado. ¿Sí? ¿no? Y sin embargo, que, no sin ha sido embargo, una no limitante. ha sido una limitante. Tú decías algo al inicio, ¿no? Que tienes que tener tasas de medición de tu productividad. Yo diría
que la productividad se transmite mucho en función de la diversidad, ¿no? Que no tiene un parámetro muy específico de poderlo medir, sino la sustentabilidad práctica que tenemos de operar en el mercado por tanto tiempo. O sea, ese es el mejor ejemplo de que es una empresa sustentable. Se nos fue el tiempo y el tema del último bloque, que es la propuesta. Si ustedes no tienen inconveniente, se lo voy a dar a Celia, para que nos ayude un poco desde la mirada de Conadis, la experiencia de Conadis. ¿Cuál tendría que ser la política pública del próximo gobierno vis-a-vis la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Buenísima pregunta. No, sin ¿Qué duda, recomendarías? Yo creo, es que mucho tiene que ver con la mirada. Una política pública tiene que resolver un problema y una serie de demandas sociales. Y si las políticas de capacitación, de formación para el trabajo, de empleo, de incubación de empresas, de autoempleo, no están considerando que las personas con discapacidad también son parte de su población objetivo y que para ello se necesita pensar esas políticas desde el principio que reúnan requisitos que puedan ser asequibles para las personas con discapacidad, que incluso haya recursos etiquetados también, porque siempre se dice, estos programas, no sé, un programa para algún financiamiento es para toda la población. Yo no tengo restricciones, puede decir cualquier nivel de gobierno, pero la verdad es que si piden, por ejemplo, una propiedad en garantía, difícilmente, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual, con todo el problema que hay a nivel del ejercicio de la capacidad jurídica, va a poder cubrir ese requisito. O por ejemplo, si el simple formato no es accesible para que lo llene por sí misma una persona con discapacidad o la información no está disponible, simplemente puede ser para todas las personas, pero no va a llegar jamás a las personas con discapacidad. Nada más quiero hacer una pregunta. Todo el tiempo hablé del programa de empresarios y nadie aquí planteó que el Estado, el gobierno, tendría que tener una política donde por lo menos sus empleados en una proporción de 5.1% fuesen personas con discapacidad. ¿Cómo nos dejaste? Nos acaparaste el tiempo. A eso íbamos. Yo creo que es importante que consideremos que las políticas públicas que hasta ahorita han operado realmente no están diseñadas para comprender que hay una diversidad natural en la población. O sea, si el próximo gobierno, que es el PRI, regresa a esa tradición de la época de Echeverría en la que creíamos que todos éramos priistas y heterosexuales y hoy sabemos que efectivamente no es así, entonces creo que sí tendremos un gran problema. Lo que nosotros pensamos desde la sociedad civil es que hoy por hoy hay una convención firmada cuyo protocolo facultativo ha sido ratificado por este país. Y que eso, independientemente del partido, independientemente de la administración, debe de ser respetado. Se nos fue el tiempo. Es mucho lo que hay que seguir observando. No saben cómo les agradezco. Una buena probada de convicciones, de inteligencia y de buena sensibilidad sobre lo que el espacio laboral se puede convertir cuando no tiene barreras para nadie. Donde en efecto se puede no solamente incluir, sino vivir con éxito la diversidad de perfiles y de capacidades. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos próximo miércoles 9:30, 11 TV México. Gracias, de veras, muchas gracias por habernos permitido entrar a su casa.